Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches y bienvenidos acá a su programa en Beatbox TV Te Hace Bien, un canal saludable con programas saludables que realmente llega a la familia con temas que lo que hacen es ayudarte, es estar mejor. Esta noche, como lo habíamos comentado en la semana, vamos a hablar de uno de los factores. La semana pasada habíamos hablado de cuatro factores que te pueden generar dolor en casa. Habíamos hablado el número 1, que es el ejercicio en casa. Pues hacemos un montón de ejercicios y no todos ellos están indicados para nuestra espalda. Habíamos hablado de las actividades de la vida diaria, o sea, las cosas que habitualmente no hacíamos antes de la cuarentena, ahora lo estamos haciendo y que te van a generar un tipo de dolor. Habíamos hablado de la condición del tiempo sentados por el trabajo que venimos haciendo. Y finalmente habíamos hablado del tiempo en cama. De hecho, ahora que estamos más tiempo en casa, pues no solamente dormimos las 6 horas o 8 horas que estamos acostumbrados, sino que a eso le aumentamos el tiempo que la pasamos viendo algún tipo de película en la cama. Bien, entonces, ese tipo de cambios paulatinos que hemos tenido en estos últimos meses, pues hay muchas personas que tienen dolor y nos han llamado por ese tipo de dolor habitualmente. Y es que por eso es que decidimos tratar este tema. ¿Okay? Y los otros cuatro factores lo vamos a ir desarrollando uno por uno también para que sepan qué hacer. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del dolor lumbar que se produce por el tiempo que pasamos en cama. Ojo, que no solamente a veces es el tiempo, porque hay pacientes que se acuestan bien, duermen sus 6 horas normal, pero en la noche se acuestan sin dolor y al siguiente día se levantan con dolor. Sin embargo, no han incrementado sus horas de descanso. Entonces, ahí vamos a hablar de una característica importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa eso? Así que vamos a ir a un bloque comercial y vamos a entrar de lleno a hablar de los factores y desarrollar el tema de por qué tienes dolor lumbar cuando pasas mucho tiempo en cama. ¿Ok? Así que venimos en unos instantes. Para ese molesto dolor, inflamación e hinchazón, Fisioplus Forte 2% Gel te ofrece un rápido y prolongado alivio para el día a día. Aplícalo frotando en articulaciones, tendones, ligamentos y músculos. Fisioplus Forte 2% Gel, satisfacción por recuperarte. Venta sin receta médica. Bien, entonces vamos a iniciar en este bloque a desarrollar las características y algunos factores que hacen que nosotros podamos tener algún tipo de dolor en la cama. Vamos a hablar de algunos factores. El primer factor que hay que controlar es el colchón. ¿Ok? Es importante acondicionar o tener un colchón adecuado. Y ahí tenemos todo un capítulo para hablar de solamente el colchón donde descansamos. Dentro de los diferentes tipos de colchones vamos a encontrar los colchones blandos, los que se hunden, vamos a encontrar los colchones rígidos, ¿cierto? Los que son bien duros, y entre comillas los colchones semirrígidos. Y por ahí vamos a escuchar hablar de los colchones ortopédicos, ¿de acuerdo? De hecho, la parte ortopédica o los colchones ortopédicos en teoría, ¿cierto? En teoría, en tema de marketing y ventas, sí existe. Y es una palabra que vende porque supuestamente es ortopédico, se adapta a ti. Pero habitualmente no existe un colchón ortopédico, es mentira, no la hay, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué digo que no hay? No soy tan rígido en eso de decirte que no existe un colchón ortopédico. Por una simple razón. Cada persona tiene masa muscular diferente, estructura ósea diferente, curvaturas distintas.
Entonces el colchón, entre comillas, ortopédico, que es bueno para mí, porque de repente se adapta a mi estructura muscular y a mi estructura ósea, pues no es el recomendable para ti, porque tu estructura ósea y muscular es diferente. Por tanto, no existe como tal el colchón ortopédico, ¿de acuerdo? Entonces, lo venden o mantienen ese cliché como para vender, pero no es así. Si ya te enteraste de esto, entonces el problema es ahora que si antes comprabas los colchones ortopédicos, ahora ¿qué vas a comprar? Y la pregunta y la respuesta va a ser que es mejor que tengas un concepto claro de 3 tipos de colchones para que cuando realmente tengas que adquirir uno, lo manejes en base a estos 3 conceptos. Número 1, colchones blandos. Blandos, aquellos colchones donde tú te sientas, te acuestas y todo se hunde, ¿de acuerdo? Y se hunde y peor todavía en algunos que se hunde y se queda ahí. Entonces, esos colchones, por ejemplo, para personas que tienen dolor de espalda, obviamente van a generar toda una alteración en todo el sistema musculoesquelético y obviamente va a generar mayor dolor. Los colchones rígidos, que son duros, ¿cierto? También van a ser importantes de acuerdo a la contextura o de acuerdo a la condición de tu columna. Por ejemplo, si tienes una columna rígida, obviamente, y usas un colchón rígido, de todas maneras vas a tener dolor. Y lo dejé intermedio al colchón semirrígido. ¿Qué es el colchón que sería el adecuado que nosotros podemos usar? ¿Por qué? Porque es el que se va a adaptar de alguna forma a la mayoría o a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de estructuras anatómicas, óseas y musculares, porque ni es muy rígido ni es muy blando, ¿de acuerdo? Pero, dado estas condiciones, entonces, de ahora en adelante, el colchón va a estar relacionado directamente con el tipo de estructura ósea, muscular y lo más interesante, si estamos hablando de la columna lumbar, va a estar asociado a la curvatura. Es interesantísimo hablar de esto porque va a depender si tienes una curvatura, una hiperlordosis, como voy a poner acá en la imagen, una hiperlordosis. Va a depender si tienes una rectificación, voy a poner una imagen más acá, cómo es una rectificación, o sea, donde no tienes curvatura. Y finalmente vamos a estar de repente frente a una curvatura normal, o sea, una lordosis fisiológica, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense lo interesante de solamente hablar del colchón. Y es que mucha gente tiene dolor de espalda que está asociado al colchón. Hay pacientes que me dicen, Alex, he viajado, bueno, antes de la cuarentena, por supuesto, he viajado a tal sitio y en el hotel, oye, no sabes, le he pasado fatal porque tenían unos colchones que obviamente no se adaptaron al cuerpo del paciente, ¿de acuerdo? Entonces el colchón es súper importante. Los tips lo vamos a ver al final del programa, de cada una de las áreas que vamos a hacer. Entonces hemos hablado del colchón y sus características, por qué debe tener ciertas características, condiciones que pueden generar algún tipo de dolor en la columna lumbar. Bien, seguimos acá en tu programa Buena Salud con Alex Silva. Te recuerdo que nuestro programa está auspiciado por Fisio Plus y Reuma Plus. La medicación que te acompaña en el proceso inflamatorio y en el proceso de dolor. Fisio Plus y Reuma Plus. Ya lo puedes adquirir sin receta médica. Bien, seguimos con nuestro programa y ahora vamos a
hablábamos en el bloque anterior que faltaba conversar y explicar de los dos factores más por los que puedes tener dolor de espalda, dolor lumbar en la cintura, al momento de pasar mucho tiempo en cama. El tercer factor que decíamos que era el tiempo. El tiempo. O sea, el pasar mucho tiempo en cama, obviamente que me podría generar algún tipo de dolor. Y está asociado nuevamente al tipo de columna. Si tengo una columna rectificada, donde se ha perdido la curvatura, es muy probable que tengas seas más propensa a tener dolor. O que si tienes una hiperlordosis y te duermes más de 8 horas con las piernas estiradas, seguro que vas a tener dolor. ¿De acuerdo? Ahora, pasa dos cosas con el tema del tiempo. Y un ejemplo claro del tiempo es, para que tú lo puedas entender que estás en casa, es cuando un paciente tiene cualquier tipo de enfermedad y pasa 3, 4, 5, 6 días en cama, una semana, un mes, ¿qué pasa con la musculatura? La musculatura obviamente va a perder la condición de tonicidad en los músculos y el paciente se levanta débil, inestable, y la condición de tener una espalda inestable podría generar algún tipo de dolor. Así que este es un ejemplo claro, típico, para que te des cuenta que el tiempo largo, periodos largos en cama, pues es un factor interesante que puede generarte algunas molestias. Sin embargo, algunos de ustedes que me está viendo en este momento me dirá, Alex, pero, o sea, yo paso 8 horas, 10 horas y a mí no me duele cuando paso. Me duele en las mañanas, o sea, me acuesto en las noches tranquilo y en las mañanas resulta que me levanto con dolor. En ese caso, tu dolor no está asociado al tiempo, ¿cierto? Decíamos que para algunos podría estar asociado al tiempo, pero no para todos. Entonces, pues si no está asociado al tiempo y me dices, no, a mí me duele en las mañanas al momento que me voy a levantar, que es el clásico dolor de la mayoría de pacientes que tienen dolor de espalda crónico, ¿cierto? Y ahí vamos a explicar el cuarto factor. ¿Por qué te duele la espalda cuando te acuestas tranquilo en la noche y resulta que en la mañana la espalda te va a molestar? Y es el cuarto factor del que vamos a hablar y es el problema mecánico, el problema biomecánico. Oye, ¿qué significa eso? ¿Cierto? El problema biomecánico se refiere a que hay una alteración en tus músculos y en tus huesos que están generando un desequilibrio. Vamos a decirlo así fácil, un desequilibrio. Entonces, cuando te dicen un problema biomecánico, hay un desequilibrio. Se acabó. ¿De qué? De tu musculatura, de la parte ósea. Oye, ¿pero por qué me ha pasado eso? Pues porque hay muchos factores, los principales. Porque de repente tienes musculatura que está retraída, está muy corta, ¿cierto? Tienes espasmos musculares, contracturas en esa zona que han hecho que pierdas la movilidad en la cadera, que tengas alteración de la movilidad en rodillas, que tengas músculos retraídos, por ejemplo, como el glúteo, el piramidal, el psoas, ¿cierto? Que son músculos que están por debajo, por encima de la zona lumbar y algunos que estabilizan la zona lumbar, o sea, que le dan estabilidad a tu columna. Y estos han cambiado por diferentes actividades que has hecho, por malas posturas, por ejercicio, iba a decir demasiado ejercicio, pero es por sobrecarga de ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay factores que van a generar, ¿qué cosa? Un desequilibrio. Tu pelvis se desalineó, justamente por este desequilibrio resulta que tu pelvis se desalineó. Todos estos factores te van a generar un dolor. Y ahí es donde nosotros como fisioterapeutas entramos a tallar, porque resulta que si tienes esta condición, pues lo que no te va a calmar este dolor es un analgésico ni un antiinflamatorio. Porque la causa de esto, te lo estoy diciendo, es un tema mecánico. ¿Y quién es voy a ponerlo así, ¿y quién es el mecánico del cuerpo? ¿Quién es el profesional, el mecánico que te arregla las condiciones musculares y óseas del cuerpo? El profesional
capacitado, entrenado, especializado, que ha estudiado más de 5 años para ser el mecánico de tu cuerpo, es el fisioterapeuta. Entonces tienes que asistir a un fisioterapeuta para que mejore esa condición. Si esa condición mecánica no se regula, no se equilibra, pues obviamente el dolor va a persistir. ¿De acuerdo? O sea, mira lo que te estoy diciendo. Entonces, de esos 4 factores, la condición mecánica es uno de los factores interesantes. Pero para que esta condición mecánica se arregle, hay un factor muy interesante, que a veces tú como paciente no lo tomas en cuenta. Porque me ha pasado y porque a veces pasa que vas a la consulta, te dan un diagnóstico y te dan un tratamiento, donde ya te dan especificado ultrasonido, etcétera, etcétera, etcétera. Y te vas a buscar a un fisioterapeuta. Y el fisioterapeuta no te evalúa. Y es más, como tú tienes la receta ahí, dices, no, ya tengo la receta, ya no quiero que me evalúen porque ya tengo la receta. ¿Para qué me va a evaluar? Ya tengo la receta. Cuando pasa eso, y el profesional que se supone que tiene que evaluarte para ver la condición de tu mecánica y no te evalúa, no esperes una mejoría, no esperes un buen resultado. Lo que vas a esperar es un resultado paliativo, momentáneo. ¿Por qué? Porque para que alguien equilibre esa alteración mecánica que tienes, tiene que evaluarte. Y los únicos entrenados para evaluar la biomecánica corporal, ¿cierto?, son los fisioterapeutas. Entonces, cuando alguien va a la consulta y va a la consulta médica y el doctor le dice, usted tiene un dolor lumbar, una lumbalgia, necesita terapia, significa que el doctor le está enviando para que un fisioterapeuta le haga, ¿qué cosa? La evaluación mecánica. Porque si no, no sirve de nada. O sea, todo lo que pueda hacer no le va a ayudar. Va a ser como una pastilla nada más, que le va a calmar el dolor mientras dura el efecto. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hablado de estos 4 factores y voy a resumirlos. Primero, el colchón. Segundo, hemos hablado de la curvatura, esa curvatura que va a influir en el dolor. Tercero, el tiempo. ¿Cuánto tiempo me la paso durmiendo? Y cuarto, la condición mecánica. Estos 4 factores son interesantes y se pueden manejar para que tú no tengas dolor en casa. Y ahora que estamos en cuarentena, obviamente pasamos más tiempo viendo televisión, viendo películas, de hecho, y he tocado el tema porque ya tengo pacientes que me han llamado justamente por ese tipo de dolor. Bien. En el siguiente bloque vamos a hablar de los tips. Acuérdate que en nuestro programa Buena Salud con Alex Silva, el último bloque es los fisiotips. Así que en el último bloque es donde te voy a enseñar, te voy a aconsejar, te voy a sugerir y también voy a responder las preguntas de la población que está viendo este programa, de qué hacer en tal o cual condición para mejorar el dolor de espalda. Así que venimos en el último bloque aquí en tu programa Buena Salud con Alex Silva en Big Box TV. Te hace bien. Si tienes un accidente o necesidad urgente de un corsé, collarín, muletas o más, Ortopedia Técnica Peruana, especialista en diseño, confección y fabricación de ortesis, prótesis y diferentes ayudas biomecánicas, está a tu servicio. Enviamos tu producto a domicilio, centro laboral o centro médico. Nuestros productos son distribuidos tomando en cuenta todo el protocolo de protección e higiene recomendado en estos tiempos. Bien, seguimos acá en tu programa Buena Salud con Alex Silva. Recordarte que nuestro programa está auspiciado por Fisio Plus y Reuma Plus, los productos que te acompañan en el dolor y la inflamación. Fisio Plus y Reuma Plus ahora puedes conseguirlos sin receta médica. Bien, en este último bloque
que es los fisiotips, pues te voy a aconsejar, te voy a dar sugerencias, te voy a dar tips de estos 4 factores que hemos hablado durante todo el programa. Habíamos hablado, para los que recién se conectan y pueden ver, habíamos estado conversando de por qué te duele la espalda, la cintura, cuando pasas mucho tiempo en cama. Y habíamos hablado de 4 factores. Y de esos 4 factores pues voy a dar consejos, sugerencias y voy a responder algunas preguntas del público. El primer factor, habíamos dicho el colchón. Pues ¿qué consejos, qué tips te podemos dar para eso? Primero, ya sabes que el colchón que podemos elegir, si es que no conoces la condición de tu espalda, tiene que ser semirrígido. Semirrígido. ¿Qué significa, Alex, que sea semirrígido? Que no sea ni muy duro ni muy blando. Acuérdate que mientras más duro, más blando sea, pues dependiendo del tipo de espalda te va a generar un tipo de dolor. Entonces, colchón, semirrígido, semiduro. El tiempo en cama. Habitualmente, los niños habitualmente no tienen problemas de dolor de espalda, salvo que tengan algún tipo de patología. O sea, si tu niño tiene dolor de espalda, porque duerme sus 8 horas, a veces 9, dependiendo de la edad, y tiene dolor de espalda, hay que prestar mucha atención, porque los niños habitualmente no tienen dolor por esa condición, salvo que tengan alguna otra condición que hay que evaluar. Pero nosotros los adultos, obviamente, si pasamos uno de los factores importantes, mucho tiempo en cama, pues va a haber un problema de dolor. Pero cuando me refiero a mucho tiempo en cama, no me refiero, este tipo es interesante, no me refiero a que duerma 10 horas y duermo, las horas que descanso, si duermo a las 10 de la noche y me levanto al siguiente día y duermo 8 o 10 horas, no me refiero al tiempo de descanso, me refiero al tiempo adicional. ¿Qué significa? En esta cuarentena, si normalmente yo dormía 6 horas siempre, ahora me la paso 1, 2, 3, 4 horas más tirado en el sofá o tirado en la cama viendo televisión. Esas horas adicionales a las cuales tu cuerpo no ha estado adaptado, esas son las que te pueden generar dolor. Recomendación número 1, pues si tienes un colchón blando, pues no debes pasar más de las horas suficientes que las que duermes para descansar. Y si por último te encanta ver televisión, te encanta ver las películas y necesitas estar ahí, pues la recomendación es que cada 40, 45 minutos te pares, te levantes, te muevas y regreses a ver tu película. ¿De acuerdo? O sea que hay que hacer el tip para el tiempo, va a tener que ser intervalos entre lo que estamos haciendo. O sea, estoy viendo televisión de un par de horas, pues me levanto cada 40 minutos y me vuelvo a la posición. ¿De acuerdo? El otro punto importante, hay gente que se tira a ver la televisión no en la cama, sino que lo vamos a hablar en un tema específico, que es el tema de sillas, pero dado que es descanso y estamos hablando de descansar sobre una superficie como la cama, algunos usan el sillón como cama para ver televisión. Y por lo general, los sillones que usamos que tenemos en sala o que tenemos en la sala de estar y donde tenemos un televisor, son blandos. Esos son los sillones fatales para la columna. ¿De acuerdo? Escucha lo que te digo, son los sillones fatales para la columna. Los sillones blandos. Te van a generar molestia, te van a generar dolor. ¿De acuerdo? Entonces, 2 cosas interesantes, 2 tips. El tiempo, dar lapsos, moverme. Y segundo, evitar las superficies muy blandas. ¿De acuerdo? El tercer factor que hemos hablado es la curvatura, ¿cierto? Si tienes un incremento de la curvatura o si no tienes, si eres plano completamente. Lo ideal para esto es que tú, ya sea que tengas la curvatura aumentada o disminuida, deberías tener buena flexibilidad. ¿Dónde? Buena flexibilidad en toda la zona muscular de la cintura, los glúteos y las piernas. Escucha lo que te digo. Buena flexibilidad. Tip para las diferentes curvaturas. Buena flexibilidad. ¿Dónde? Columna lumbar,
extremidades, piernas, ¿cierto? Zona glútea, pelvis. O sea, buena musculatura, ¿ok? Buena flexibilidad, me refiero. Y esto, Alex, ¿cómo lo consigo? Lo consigo es con estiramientos. Estiramientos. O sea, si tienes una rutina de estiramientos adecuada, pues vas a evitar que tengas dolor en la zona. Entonces, también voy a apuntar y vamos a hacer un programa solamente de eso, de ejercicios de extremidades inferiores para mantener la flexibilidad de la zona inferior y me permita no tener dolor en la zona lumbar. ¿Ok? Vamos a anotar eso y lo vamos a hacer. Y el último factor, ¿qué tips tengo para el último factor, que era la alteración mecánica? Pues ahí sí, como que el consejo que te voy a dar, si sabes que el dolor, según lo que te he explicado en todo el programa, es mecánico, hay una disfunción mecánica, pues ahí lo que te aconsejo, y te lo expliqué en el bloque anterior, es que vas a necesitar de un fisioterapeuta. ¿Por qué? La única forma de yo corregir, equilibrar, estabilizar toda la zona es que yo te pueda evaluar, te pueda determinar cuál es ese desequilibrio mecánico y recién a través de la valoración que he hecho pueda resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes algunos tips que son importantes, que si tú lo tomas en cuenta es probable que tengas poco o casi nada de dolor. Y obviamente, si hubiera alguna molestia, siempre visita al fisioterapeuta. Por lo menos una vez al mes debes visitar a tu fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque tienes que tener toda la musculatura en condiciones para que no sufras algún tipo de contractura, espasmo muscular, retracción, desequilibrio, desalineamiento. Entonces, es como, yo siempre le digo, es como si a tu carro lo llevas cada X kilometraje, ¿cierto? Y es que es tu carro, o sea, es una máquina, ¿cierto? Porque ese mantenimiento tú no le das a tu cuerpo. O sea, ¿quién le da mantenimiento a tu cuerpo? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces al año le das mantenimiento a tu cuerpo? Nunca, ¿cierto? Y entonces llegas a un momento en que los músculos no te dan más, están súper retraídos, están súper contracturados, no tienes flexibilidad y esa es la razón de por qué empiezas a tener diferentes tipos de problemas de dolor. ¿Ok? Espero que este programa realmente te haya gustado, pues vamos en el siguiente programa, que es la próxima semana, viernes a las 9 de la noche, vamos a estar hablando de los problemas de dolor en casa, pero asociados a las condiciones de estar mucho tiempo sentado. ¿De acuerdo? Entonces estamos desarrollando todos los factores que habíamos conversado la semana anterior. Hemos desarrollado hoy día entonces el tiempo de pasar en cama. La siguiente semana vamos a hablar del dolor lumbar. ¿Por qué se produce el dolor lumbar? Cuando pasas mucho tiempo en una silla, en un sofá, y vamos a ver cómo cambia la curvatura y por qué se produce y cuáles son los consejos, los tips para que no tengas ese problema. Así que te espero la próxima semana, el viernes a las 9 de la noche, acá en tu programa Buena Salud con Alex Silva y en tu canal Beatbox TV, Te Hace Bien. Un canal con programas saludables para toda la familia. Así que nos vemos el próximo viernes.